Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando se le da comida a Egun en la cepa de plátano redo, Aturameji asokun ni Ifa adifafun salamaleu, sala awonsi boniraye, Ifa onire, olofin, omo Ifa ababaniregun, Egun toula, mayere ni awo omo Ifa, salamale male mayire, bonikun brun alwarode, Egun yeyekun brun, salamale male usala awo oronifa. Ifa kaferefun Egun, runmila, sango ati olofin. Historia. Olofin tenía un gran pacto con todos los muertos jóvenes. El jefe principal era Monifa, el segundo era Oronifa, y el tercero Egun Yoyekun. Vivían en la tierra de Boniyen, que es la tierra llamada Sala Male Male u Sala. Y Olofin les había otorgado grandes poderes para que fueran respetados. Una vez, Olofin los envió a la tierra de Asokun ni Ifa, porque allí no se respetaba a nadie. Al irse a esa tierra, el primero llevaba un agogó, campana ritual, el segundo un machete, y el tercero un trozo de carne de res podrida con aguardiente. Por el camino cantaban: Ifala de ni Ifa, Egun omolorogun Olofin agada Egun mosokun. Awo Mayere, quien gobernaba esa tierra, anunció a todos que algo malo venía y que todos se enfermarían por falta de respeto. Marcó Turameji en la tierra, comenzó a llorar y a cantar. Kulele nilokun Egun nanun ikumaloride Ifa hekwa baba oduduwa yonira ikuba sigun baba kulele. Oduduwa oyó el canto y se molestó, porque no respetaban a Awo Mayere. Dijo: estos tres grandes poderes llegan en cadena. Entonces, toda la comida empezó a dañarse, se cayeron las matas y todo el mundo se enfermó. Los tres Egun hicieron moforíbale, postración ritual, ante Awo Mayere y le dijeron: hemos hecho esto para que te respeten y te valoren. Llamaron a Oduduwa, quien vino. Los Egun volvieron a postrarse y preguntaron: ¿qué opina usted de esto? Oduduwa les dio su bendición y dijo: voy a preparar una gran comida y mandaré a buscar a Sango. Pero ellos respondieron: no hace falta que Sango venga. Si usted y Awo Mayere nos autorizan, inmediatamente perdonamos a toda la gente y restauramos el orden. Oduduwa llegó a una mata de plátano donde estaba marcado Turameji, colocó el machete y la carne allí, y les dio un carnerito a los tres Egun. Cada uno cantaba. Limpió a Awo Mayere con las palomas y pidió por toda la gente de la tierra de Asokun ni Ifa. Entonces los Egun cantaban: Sarayeye ella nire Awo, Awo malu lode Awo Sarayeye eyele bakun lode Sarayeye olodumare, Olofin, yeni omo Ifa. Los Egun se comieron las tres palomas y la enfermedad y la intranquilidad comenzaron a desaparecer.